hijo, es parte de... ¿Ya está? ¿No? Sí. Le damos buenas tardes o buenos días, no sé a qué hora nos estén viendo por medio de este compacto. Bendecimos tu vida, pedimos a Dios y le rogamos que te llene de lo alto. Como decía mi hermano Jesús, sabiduría de lo alto. Mira que la sabiduría de este mundo no nos deja nada, decía un hermano que las peores guerras las han hecho las gentes más educadas en este mundo. Así es que hay que pedirle sabiduría de Dios. Decía el apóstol Pablo, sabiduría e inteligencia espiritual. Pero hay que pedírselo cada uno, ¿verdad? Porque es bueno que cambie fulano, que cambie mengano, y queremos que todo nuestro entorno cambie, pero nosotros, el cambio viene de adentro de nosotros primero. De tu corazón es el cambio. Por eso es muy importante pedir a Dios que te cambie a ti, ¿sí? Ya no estés pidiendo porque cambie a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, parientes, amigos, vecinos. Tienes que cambiar tú. Y cuando cambias tú, mira, decía un hermano, y estoy de acuerdo con él, que donde hay fe verdaderamente y donde hay pasión por las cosas de Dios, cambia hasta el vecindario, cambia la colonia. Así es que tú eres un factor de cambio, porque déjame decirte que no estamos solos, está el Espíritu Santo con nosotros, somos templos del Espíritu Santo, estamos revestidos del Espíritu Santo. Así es que no estamos solos, te enriqueces, alimentas al Espíritu Santo que está dentro de ti con la palabra, y entonces el Espíritu Santo domina tu cuerpo y domina tu alma, y todo va cautivo a amar a Jesús. Amén. Dice el Salmo 127, estamos viendo el Salmo 127, vamos a darle lectura a los primeros 2 versículos. Es un versículo ya muy conocido para nosotros como cristianos, y lo hemos declarado muchas veces. Dice el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué nos quiere dar David con este salmo? Porque es un salmo de David. Él nos quiere decir, y dice ahí, cántico gradual para Salomón de parte de David. David nos dice con este salmo que en vano es todo lo que hagas si no está Jesús inmiscuido, si no está Jesús como socio, si no está Jesús contigo. Y sí es cierto, hay mucha gente que se dedica a trabajar, se dedica a levantar su empresa y es bueno ir a los cursos estos promocionales donde te ayudan a enriquecer tu empresa, a tener una mente empresarial, una mente con altos niveles de información empresarial. Es bueno, y hay muchos cursos. Pero déjame decirte algo, tú que me escuchas por este cassette, este compact, que si no inmiscuyes a Dios en todo eso, tarde que temprano va a derrumbarse. Jesús quiere estar con nosotros. De hecho, Él está junto a nosotros. Él está esperando que le invoquemos. Él está esperando que le llamemos. Él está, dice el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otros versículos dice, también de los Salmos, pídeme y te daré por herencia las naciones. Fíjate bien, las naciones. Esto era verídico en el siglo XIX, XVIII, donde había una efervescencia evangelística o protestante, como le llamaban antes, en toda Europa. Y había gente que pedía naciones, había gente que pedía Escocia, había gente que pedía China, había gente que pedía, muchas partes de Europa, y Dios se las concedió. Dios les dio la estrategia, Dios les dio la sabiduría, y Dios nos puede dar todo aquello que le pidamos, porque dice la palabra que
toca, se le abre, el que pide, recibe, y el que busca, halla. Y es muy importante, parte del soporte del Evangelio es tener esa confianza plena en Jesús, en que todo lo que hagamos, lo hagamos en su nombre, y entonces todo nos saldrá bien. Por eso es muy importante glorificar a Dios. No cada domingo, no cada vez que te acuerdes. Glorificar a Dios, no sé, al entrar, al salir de tu casa, al abrir y al cerrar el negocio, ¿verdad? Glorificar a Dios. Si hay buenas ventas, malas ventas, glorificar a Dios. Porque Dios tiene un propósito en todo. Dios tiene control de todo. Dios tiene control de todo el tiempo de esta vida. Dios no perdió el control. Dice la palabra que la hoja del árbol no cae si no tiene su consentimiento. Y que aún a pesar de los vaivenes, Dios tiene contados los cabellos de tu cabeza. Y no cae uno sin que Él sepa. Por eso es muy importante confiar en Dios. Dicen los mismos salmos: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Por eso es muy importante. Si tú edificas algo y no le das la gloria a Dios, tarde que temprano se derrumba. Si tú pones en tu casa, como dice, cerraduras, hay gente que tiene casas, no sé si sea tu caso, pero hay gente que ya no son casas, son guarniciones, son fortalezas, son cárceles, las casas de mucha gente adinerada, donde hay alambre de púas, donde hay estas cosas, alambres magnéticos o electromagnéticos, y todo por estar seguros. Y tarde que temprano, con todo y eso, los asaltan. Por eso es muy importante. Yo he visto casas de gente humilde, por cierto, donde viven hasta sin chapa, pero viven rogándole a Dios su presencia, rogándole a Dios que, dice la palabra que cuando tú le pides a Dios, Él manda ángeles guardianes que acampen alrededor tuyo, manda esos carros de fuego, manda gente de a caballo. Ahorita se me viene a la mente el profeta Eliseo, donde un rey estaba en contra de él porque este rey quería destruir el ejército de Judá, y cada cosa que preparaba, como el profeta Eliseo pues era profeta, él sabía todo, él siempre le decía y prevenía al rey de Israel, para que no cayera en las emboscadas del rey de Siria. Y el rey de Siria estaba enojado y quiso mandar sus ejércitos a acechar al profeta Eliseo, porque muchos decían que era Eliseo el que prevenía al rey de Israel. Y me acuerdo, dice la palabra de Dios, que su siervo, parece que el profeta Eliseo vivía como en una colina, porque salió muy de temprano su empleado, su ayudante, Jaycee, y vio que estaban rodeados de gente, ejércitos, y iban a hacer polvo al profeta Eliseo. Y entra apresurado a su casa y le dice: Señor, que perecemos, estamos rodeados por unos ejércitos. Y Eliseo efectivamente salió y vio que había varios ejércitos, estaba rodeado completamente, y iban a hacerlo polvo. Entonces le dice Eliseo a su empleado Jaycee, dice: no te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Jaycee dice: ahora sí mi amo algo de haber tomado, algo de haber fumado, porque estaba totalmente fuera de sí. Y Eliseo vio su incredulidad, cosa que Dios juzga mucho. Por eso es muy importante que en nuestras vidas nunca llegue la incredulidad. Nunca. Por muy mal que te vaya, por muy mal que estés, porque el panorama se avisore feo, nunca dejes de creer en Dios.
Nunca. Es más, Dios se manifiesta donde está el problema, ya en los límites, donde ya no se puede soportar. Ahí es donde se manifiesta Dios. Y hay que darle gracias a Dios cuando llegamos a esos límites, porque ahí es donde verdaderamente encontramos a Jesús. Entonces el profeta Eliseo, al ver la incredulidad de su ayudante Gehazi, levantó los ojos al cielo y dijo: Señor, ábreme los ojos a Gehazi. Y efectivamente volteó Gehazi y vio que el profeta Eliseo estaba rodeado de carros, gente de a caballo y carros de fuego. Y hasta le dio gusto a Gehazi, ¿verdad? Y posteriormente le manda a Dios una ceguera espiritual a todos los ejércitos y que llegaron y no sabían ni qué iban a hacer. Y ahí los pudo haber deshecho el profeta Eliseo, pero no, tuvo misericordia de ellos y los guió al mismo pueblo sirio para que allá hicieran sus cosas. Y él salió librado. Y es muy importante que tanto tú que me escuchas en tu casa o donde estés, y nosotros tengamos ojos espirituales. Dice la palabra que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios que llama lo que no es como si fuese. O sea, tú estás pidiendo prosperidad y Dios ya la está viendo. Dios, falta que nosotros la veamos. Y parte de la fe es, ¿la fe qué es? Convicción de lo que no se ve, certeza de lo que se espera. Convicción quiere decir que estemos ciertos que va a suceder, y certeza de que va a venir. Esa es la fe en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios que si Jehová no edificare la casa en vano, si Jehová no está en tu negocio, mira, en vano estás acumulando, amasando dinero. Dios tiene que estar. Dios tiene que estar en tu empleo, Dios tiene que estar en tu comercio, Dios tiene que estar en tu casa, Dios tiene que estar en todos lados contigo. Eso es lo más importante, la confianza que le tenemos a Dios. Por eso el rey Saúl no pudo Dios manifestarse grandemente del rey Saúl. Yo he leído mucho esos pasajes del rey Saúl, es el primer rey de Israel, y nunca pudo conocer verdaderamente Saúl al Padre Jehová de los ejércitos. Nunca pudo. Por eso no duró mucho. Sí duró 40 años su reinado, pero muchos años sin Dios. Dios ya lo había desechado. Por eso Dios se proveyó de David. Y un ejemplo tremendo de una confianza en Dios es David, que aunque era perseguido, el rey Saúl estuvo 2 ocasiones para matarlo, varias veces lo intentó teniéndolo cerca, lanzándole su lanza, y nunca pudo matarlo. Y aunque David tuvo también sus 2 oportunidades para matarlo, nunca levantó la mano contra el ungido de Jehová. Porque es Jehová el que da y Jehová es el que quita. Nosotros no somos nadie para quitar una vida. Nosotros no somos nadie para quitarle a alguien algo. Es Dios el que da y el que quita. Y David tuvo mucho temor de Dios en levantar la mano contra un ungido de Dios. Por eso es muy importante nunca hablar mal de una persona que predica la palabra de Dios. Mejor que Dios tome control del asunto y que Dios juzgue. Pero es importante, a veces hay gente enferma porque o una de dos, tiene rencores, odios en su corazón, o ha hecho algo en contra de un hermano, ha juzgado y sigue juzgando, y juzga a la iglesia, y juzga a los ministerios, y juzga esto y juzga lo otro. Y Dios ahí se mueve fuertemente. Llámese cristiano o no se llame cristiano. Por eso es muy importante dejárselo todo a Dios. Dice: mía es la venganza, yo pagaré. Estad quietos, yo pelearé por vosotros.
Entonces debemos de confiar en el Señor y nunca, nunca confiar en nosotros mismos. Nosotros debemos de confiar en Dios y nunca confiar en el predicador, nunca confiar en el hermano o la hermana que está en determinado ministerio. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. No hay que confiar en Dios. Yo les he enseñado mucho que lo bueno de la gente hay que decirlo, hay que comentarlo. Lo malo de la gente, solo a Dios. Solo a Dios, porque Él juzga. Y si verdaderamente conocemos a Dios y lo amamos, como dice el primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice la palabra que todo lo que quisieras que te hagan, tú hazlo por el prójimo. Así es que tenemos que hacer cosas buenas. Lo malo se lo dejamos a Dios, que Dios tome control, que Dios transforme, que Dios cambie. Por eso no debemos de confiar en nosotros mismos. Hay hermanos que se sienten llenos del Espíritu Santo, se sienten ungidos, porque nunca faltan, porque viven unas vidas más apegadas a lo que dice la Biblia, que saben varios versículos de memoria, pero hay todavía en su corazón ese juicio y se molestan con la gente que no toma en serio estas cosas. Se molestan con la gente que viene y se ponen a pensar que a lo mejor esto es un juego y hay que pedirle a Dios. Yo me acuerdo cuando recién me convertí, yo llevaba gente a la iglesia y le pedía mucho a Dios que los tocara como a mí me había tocado, que se revelara a Dios como a mí se me había revelado. Y Dios se revela como Él quiere, cuando Él quiere, a la hora que Él quiere y como Él quiere. Entonces, es bueno traerlo a la iglesia, a tu pariente, amigo, vecino, y tú vienes y se lo entregas a Dios. Y Dios que haga la obra. Es difícil estar picando costillas, es difícil estar trayendo a la gente. Es mejor abandonársela a Dios, entregársela a Dios. Este mismo tema, muchas de las mamás sufren con este tema. Yo recuerdo muchas consejerías, muchas mamás nada más de boca entregan a sus hijos a Dios, pero por dentro están que los golpean, les dan una bola de cuerazos, les pegan, los castigan. Y yo les he dicho a las hermanas, pues ¿qué no ya se lo has entregado a Dios? Sí, ya, pastor, pero mira, no, es que nunca se los he entregado a Dios. Cuando tú se lo entregas a Dios, la lucha ya es con Dios, ya no es contigo. Y a veces nos llevamos esas cosas. Por eso es muy importante confiar en Dios. Hay gente que confía en las riquezas. ¿Usted conoce algo? ¿Alguien? Hay mucha gente que confía en las riquezas. Y cuidado si fallan ellas, porque entonces están a punto de suicidarse. Y no es que sean malas las riquezas. Lo malo es que hiciste las riquezas sin estar Dios presente. Y lo importante es que esté Dios presente en las riquezas. Porque cuando Dios está presente en las riquezas, cumple lo que dice la Biblia. Que debes de ofrendar, debes de diezmar, que debes de apoyar a la iglesia, que debes de esa riqueza hacer que se extienda a la iglesia, apoyar a los misioneros y apoyar muchas cosas. Y entonces tu riqueza santificada. Me viene a la mente el pasaje donde Zaqueo, siendo un pecador publicano, una persona que trabajaba en el gobierno, recaudando impuestos. En fin, él quería saber quién era Jesús. Era un chaparrito, me lo imagino gordito,
quería ver y quería conocer quién era Jesús, porque ya la fama de Jesús traspasaba las fronteras. Jesús le daba vista al ciego, el cojo saltaba, el mudo hablaba, los endemoniados eran liberados y llegó a resucitar varias gentes. Toda la fama de Jesús era extensa. Y Zaqueo no se quiso quedar atrás. Quiso ver quién era Jesús, quiso conocerlo. Pero como era chaparrito, tuvo que subirse en un árbol sicómoro. Esos árboles sicómoros, algún día que vaya yo allá, no sé de ver, que hemos visto, aquí en México también tenemos muchos, porque se ramifican desde muy bajo. Su tronco desde muy bajo se ramifica. Entonces eso le sirve a Zaqueo para subirse al árbol. Y se sube efectivamente al árbol. Jesús, en esa vista periférica que iba pasando, lo ve, y ya sabía Jesús que la salvación iba para la casa de Zaqueo. Y le ordena por su nombre: Zaqueo, es bueno que bajes y vayas a tu casa, porque hoy voy a ir a tu casa. Y Zaqueo, sin preguntar nada, porque yo creo que estaban a distancia, Zaqueo se fue corriendo a su casa y llegó con su esposa y: mujer, prepara la comida porque viene Jesús. Y viene con varias gentes, porque Jesús no iba solo, por lo menos 12 apóstoles, y ya tenía muchos seguidores en ese tiempo. Entonces no fue solo. Yo creo que Zaqueo le había dicho: pues manda a traer más a la carnicería, o las rebanadas, córtalas para que alcance. Y la esposa, muy astutamente, no lo dice la Biblia, pero es fácil de entender, le haber preguntado: bueno, ¿para qué lo invitas? ¿Para qué lo invitas si no tenemos nada que ofrecer? Y a veces así es. Y dice Zaqueo: es que yo no lo invité, él se invitó solo. Y Jesús invita solo. Por eso aquí no viene mucha gente ahorita, porque Jesús invita solo. No podemos decir que todos amamos a Jesús de la misma manera. Hay unos que nos esforzamos más, ¿verdad? Hay unos que nos esforzamos más y oramos por los que no se esfuerzan, para que algún día puedan entender que Jesús es todo en todo. O sea, aquí dice que no hay ninguna cosa que esté primero más que Jesús. Ni la televisión, ni el cine, ni la familia. Dice Jesús, palabras de él: aquel que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Aquel que ama a su esposa, a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Entonces, si amas más tu empresa, tu negocio, si amas más tu empleo, con esto no quiero decir que dejes de trabajar, que te des tu tiempo, como nos lo damos nosotros, y venimos a buscar de Dios. Entonces, Zaqueo, ya estando en su casa, llega Jesús, y al entrar Jesús, mira cómo es importante. Por eso es muy importante cuando traemos gente a salvación, que reciban a Jesús en tu corazón. Si tú que me estás escuchando nunca lo has hecho, pídele a Dios que entre a tu corazón, pídele perdón por tus pecados, reconoce con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, porque así está escrito, que con la boca podemos decir que Jesús es el Hijo de Dios, y con nuestro corazón creerlo por justicia. Entonces tú, cuando confiesas que Jesús es el Hijo del Señor, el Hijo de Dios, y crees que Dios lo levantó al tercer día de los muertos, entonces serás salvo, y Él perdonará tus pecados, y le pides que entre a tu corazón, que te limpie, te purifique. Y entonces Jesús empieza a obrar en el corazón, empieza a limpiar tu corazón. En unas personas es rápido, en otras personas es un poco tardado. ¿Por qué? Porque a veces no hay una entrega abierta, personal, completa, sino hay una entrega a pausas, a pausas. Y yo conozco cristianos que tienen 20 años y te aseguro que no conocen a Jesús. Y cumplen mandamientos simplemente por el temor de no ser castigados o el temor de no ir al infierno. Pero no entienden muchas cosas tremendas aquí. Bueno, eso es otro tema. Pero entonces entra Jesús, y así como entra Jesús, no le da permiso, no le da tiempo a Zaqueo
de nada. Y Zaqueo espontáneamente abre la boca y dice: Señor, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Fíjate bien, la mitad de su fortuna. Yo no sé tú cuánto tienes. Yo no sé cuánto tienes en el banco, cuánto tienes en propiedades, porque la fortuna abarca todo. Todo es todo. Un día platicando de este tema, vimos en la tele que Warren Buffett, que era el segundo más rico del mundo, y donó la mitad de su fortuna. Tenía como 50,000 millones de dólares. Y luego también lo secundó el de Microsoft. ¿Cómo se llama? Bill Gates lo secundó y también donó. Por eso ahora el mayor rico es Carlos Slim, mexicano, descendiente de libaneses. Entonces es muy difícil. No son cosas. Mira, esas cosas solamente Jesús. En ese tiempo, estando Jesús, ahí no se necesitaba reconocerlo como hijo de Dios. Ahí no se necesitaba pedirle perdón por los pecados. Su sola presencia te llenaba, te hacía que te arrepintieras. Y mira, Zaqueo daba la mitad de sus bienes. Tú lo oyes muy fácil, pero haz un recuento de lo que tengas en el banco y atrévete a dar la mitad. Un día mi hermano de la sangre, acaba de vender su casa y le dije: no, ¿cuánto tienes en el banco? Y hizo cuentas y tenía como 1,600,000 pesos. A ver, atrévete a darle la mitad a Jesús. Claro que Jesús no va a venir a recibirlo, tienes que dárselo a una iglesia donde se predique Jesús, donde se trabaje para Él. Esa es la idea fundamental. ¿Verdad que es difícil? Y Zaqueo lo hizo. Y esa fortuna, no creas que Zaqueo la ha haber hecho de la noche a la mañana. Le ha de haber costado sus años. Pero mira el corazón. Aquí está, Señor. Y todavía dice: y si a alguien lo he defraudado, lo devuelvo 4 veces. Y Jesús le dijo: la salvación ha llegado a esta casa. Amén. Amén. Así es la salvación de Jesús. Así es. Por eso es muy importante nosotros confiar. ¿Y por qué confiamos en Jesús? Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dice el libro de Malaquías que Él no cambia. Él es siempre el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Dice la palabra que la tierra y el cielo pasarán, pero su palabra no pasará. Ayer, el miércoles en la clase, estamos viendo que en el siglo III o IV, ¿qué hacían? Quemaban las Biblias. Y con el único propósito de deshacerlas, desaparecerlas. Y mira, hoy está más actual este libro que ninguna. Te invito a leerlo. Olvídate ya de tus bestsellers que están en las tiendas de autoservicio. Olvídate de tus grandes escritores. Olvídate de los nobeles de literatura. Atrévete a leer la Biblia. Atrévete a leer la Biblia. Y vas a ver que este libro te va a transformar y te va a cambiar. Entonces la confianza de nosotros es en creer en un Dios todopoderoso. Por eso es muy importante. Realmente esta es la relatoría de ese Dios todopoderoso: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 en uno. Y esa es la función de que tenemos nosotros: confiar en aquel que venció la muerte. Aquel Padre que dice: si se humillara en mi pueblo, porque el pueblo hacía cosas vergonzosas, los salvaba Dios, los rescataba, los proveía, los confortaba, y volvían a hacer lo malo. Venimos de una naturaleza pecaminosa. Queremos hacerlo bien y no lo podemos hacer. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios. Aquí es donde se revela Dios. Y es cuando Dios actúa en tu corazón y empieza a transformarte a ti. Cuando tú llegas a una iglesia y pides que transforme a tu marido, a tus hijos, estás en el lugar inadecuado. Uno viene aquí para ser uno primero transformado, uno.
Y ya uno transformado, mira, a veces no se necesita ni hablar nada. Cuando uno verdaderamente es transformado, uno cambia. La gente nos dice, algo tienes, brilla tu rostro, te ves bien, ¿qué haces? Y es cuando damos testimonio de que Cristo está en nuestros corazones. Eso es lo más importante. Pero esta es de gente atrevida, de gente valiente. Porque los cobardes, junto con los incrédulos, homicidas, borrachos, glotones y todo, se van al infierno. Y no te rías si escuchas la palabra infierno. Jesús fue el que más habló del infierno. Por eso atrévete a leer la palabra de Dios. Toda nuestra confianza se basa en ese Dios todopoderoso. Juan el Bautista lo llamaba porque Juan el Bautista fue el precursor. Fue el que abrió brecha. Fue el que vino a emparejar el camino. Decía Juan el Bautista que él viene a bautizar en agua, mas atrás de mí viene uno con poder que os bautizará con espíritu de fuego. En ese Dios creemos, en ese Dios se basa nuestra confianza. Ese Dios que vino y lo bautizó Juan el Bautista, lo vio Juan el Bautista. Pero miren, aún Juan el Bautista, más adelante estando en la cárcel, dudaba. Y es que la duda, si tú dejas que entre en tu vida, te va a acabar, te va a destrozar. Es como Pedro cuando caminó sobre el mar, que venía Jesús caminando sobre el mar, y di que yo camine, que yo vaya hacia ti. Y le dijo Jesús, ven, y caminó sobre el mar. Pero Pedro tuvo la osadía de ver, de voltear al ver el mar, y mira, se hundió. Y entonces, sálvame, Señor, sálvame. Y Jesús lo salvó. Entonces no dejes que entre la duda en tu corazón. La duda es la que te hace que te desanimes. La duda es la que hace que te apartes de Dios. La duda hace estragos tremendos en nuestro corazón. Yo sé que a veces los problemas son tremendos. Dice la palabra que a través de aflicciones es necesario que entremos al reino de los cielos. Y que la aflicción es buena porque así limpiará Dios tu corazón. Porque el corazón es perverso, dice la palabra. ¿Quién lo conocerá sino Dios? Y es que muchos, cuando estamos en tribulación, en angustia, es cuando abandonamos a Dios. No es que Dios nos abandone, nosotros lo abandonamos. Nuestra confianza se hace polvo. Dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de orar. Dejamos de memorizar la palabra de Dios, dejamos de declararla. Y es cuando tenemos más problemas, es cuando debemos echar de esas promesas, echar mano de esas promesas. Dice la palabra de Dios que el mundo en los tiempos de Juan el Bautista, desde los tiempos, sufre violencia. Y solo los violentos arrebatan las promesas de Dios. Aquellos que creen que Dios, a pesar de todo, los va a levantar. Joven, el libro de Job es un libro precioso, donde Job, cuando estaba en el lugar donde el sufrimiento estaba más feo y tenía unos amigos que lo estaban castigando con esas palabras hirientes, siendo Job, que Dios lo calificó como un varón justo, un varón perfecto, apartado del mal, recto. Y a pesar que Dios le dio ese permiso al enemigo de que afligiera a Job entendió que todo ese sufrimiento, porque fue una llaga donde se rascaba desde la coronilla de su cabeza, que es el remolino, hasta la planta de los pies. Una llaga donde se rascaba con pedazos de barro. Y a pesar de todo el sufrimiento, fue cuando encontró a Jesús.
yo sé que mi Redentor vive y sé que Él me levantará del polvo. Y cuando lees el libro, donde Job, a pesar de tantos problemas, conoció verdaderamente a Dios. Dice al último libro de Job que entonces Job le dio a Dios otra familia, unas hijas preciosas, que le dio el doble de su fortuna. O sea que el postre estado de Job fue mayormente bendecido. Y así es Dios. Así es Dios. No es que Dios esté peleado con las riquezas. Dios dice la palabra que si confías en Él y tu confianza está puesta en Él, Él hará prosperar tu camino. Dice la palabra: creedle a Dios y estaréis seguros. Creedle a los profetas y seréis prosperados. Para todo hay que creerle a Dios. En una enfermedad, en un matrimonio que esté deshecho, no sé si es tu caso, en esos hijos rebeldes. Olvídate del psicólogo, del psiquiatra. Métete en la presencia de Dios. Dice la palabra en el libro de Malaquías que hay que probar a Dios, pero probarlo desde el punto de vista de hacer unos pactos con Dios. No es nada más, es pedirle a Dios y que Dios te dé. Eso nos enseñaron en otros lugares. No quiero decir nombres, pero nos enseñaron a que Dios era nuestro sirviente. Y tú pídele y esto y lo otro. Y no. Y no creas que Dios es aquella estampita que luego a veces guardamos en la cartera. Dios es el creador del universo, el que te dio vida, te entretejió a ti en el vientre de tu madre. Y Dios es el que te hizo único, porque no hay otro igual en el mundo que tú. Ese es Dios. Ahora que conocemos el vasto universo en el cual vivimos, cada vez los científicos se vuelven más a Dios, porque saben que solo a la mano de alguien poderoso pudo hacer todo eso. Y no crees que el universo está diversificado y se hizo. Mira que hay que tener más fe para creerle a los científicos que creen que esto sucedió en una explosión, el famoso Big Bang. Hay que tener más fe para creer en esas locuras, porque cuando los científicos ven el extenso universo y ven la perfección y ven cómo se mueve todo bajo un orden, dicen: solo hay un dedo, el dedo de Dios, un dedo poderoso que hizo todo esto. Entonces, ¿cómo crees que ese Dios tan grande y poderoso quepa en una estampita? ¿Verdad que estábamos muy equivocados? Es un Dios que tú cierras los ojos y le hablas y crees en Él. Él te responderá. Por eso dice que nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Por eso es muy importante confiar en Dios. La violencia va a crecer. Está profetizado que la violencia va a crecer. Yo no sé qué más queremos ver. Yo no sé. Muchos piensan que el tener dinero es la seguridad porque tienes guaruras, te haces tu casa una fortaleza y todo. Y mira que mucha gente no está segura. No está segura. Y vive con temor y con miedo. Por eso nuestra seguridad es Dios. Y nosotros no nos confiamos en nosotros mismos, no confiamos en nuestras riquezas. Es más, no debemos de confiar en nuestras propias fuerzas. Dice la palabra de Dios que los que no conocen de Dios, confían en carros y en caballos. Mas nuestra confianza es en Jehová de los ejércitos, el Dios Padre. No debemos de confiar en el ejército, en el poder bélico. Hay que confiar en Dios. Ya probado muchos estados, muchos gobiernos, muchas cosas y todo ha fallado.
La maldad sigue aquí y en cualquier parte del país. Por eso es muy importante que pongamos nuestro granito de arena y podamos nosotros confiar grandemente en Dios. Hay naciones que han sido cambiadas totalmente por Dios. Y tú las conoces y nosotros las conocemos. Guatemala, golpes de Estado hace 20 años, casi guerras civiles, y mira Guatemala, cambiada y transformada. Argentina, en los años 80 y 90, devaluaciones, pero de 1000 y tantos % diarios. A la gente le pagaban diario porque era algo que si no te pagaban diario ya no te alcanzaba ese dinero para comprar comida. La gente huyó mucho de Argentina y damos gracias a Dios porque muchos que conocieron la palabra de Dios en Argentina vinieron a México. Y gracias porque México está siendo cambiado, porque ellos fueron los primeros que predicaron la palabra en México con poder. Es más, se dice que los primeros evangelistas argentinos fueron los que inundaron toda América Latina. Traían poder tremendo. Y damos gracias a Dios por sus vidas. Carlos Anacondia y otros que se me van ahorita de la mente, pero gente que salió huyendo de Argentina por los problemas políticos y fueron a hacer bendición a otros lados. Me acuerdo que Mori Cerrulo en los años 70, él tuvo una visión. Mori Cerrulo, un gran evangelista americano, un hijo de Dios tremendo, con poder tremendo. Él también fue de los que llevaron la unción a Argentina. Pero me impacta mucho que ese día quería ir en su avión a predicar y dijo Dios que fuera a predicar a Nicaragua. Que Dios le movió mucho el corazón que fuera a predicar a Nicaragua. Y se fue en su avión, porque me dice que tiene su avión, y precioso el avión. Gloria a Dios por esos hombres de Dios. Fue y quiso bajar en Nicaragua. Nicaragua era comunista. En los 70 era cuando Fidel Castro lo apoyaba, el comunismo. Y no dejaron bajar el avión de Mori Cerrulo. Dio varias vueltas intentando pedir permiso, diciéndoles que llevaba la palabra de Dios, que él iba a orar por Nicaragua. No creemos en esas cosas. Para los socialistas, marxistas, comunistas, la religión es el opio del pueblo. Dios no existe, son ateos fundamentales. Entonces, como no quiso Nicaragua, no le dio permiso a bajar. Claro, se le estaba acabando el combustible. Y el país que estaba pegado es Costa Rica. Pidieron permiso a Costa Rica los cobijó. ¿Saben ahora Nicaragua? Bueno, ahorita Nicaragua, gracias a Dios, Daniel Ortega se convirtió a Cristo, que es ahora el presidente. Antes era comunista, ahora ya es cristiano. Gloria a Dios, está levantando Dios Nicaragua. Pero Costa Rica fue muy bendecido. Llegó el mensajero de Dios, inundó Costa Rica, y de Costa Rica está saliendo la palabra de Dios a todo el mundo a través de la televisión. Entonces se dan cuenta cómo es muy importante la visión, el tener confianza, el creerle a los profetas. Mori Cerrulo tiene hijos espirituales en todo el mundo. Ya es gente avanzada, gente muy grande como su compañero, no recuerdo ahorita, otro hombre de Dios que predica la palabra en Estados Unidos. Son gente muy grande, pero ahí viene ya la dinastía, ahí vienen ya los hijos. Y los hijos naturales y los hijos espirituales, predicando la palabra. Por eso es muy importante cuando venimos a oír la palabra de Dios. Por eso dice, muchos son llamados, pocos son los escogidos. Y tú cuando dispones un tiempo para Dios, mira que Dios te deleita mucho. Porque Dios nos creó con la única finalidad de adorarle y de buscarle. El mismo rey David, cuando bendijo a Salomón, antes de partir, porque ya estaba muy grande, dijo, ¿qué te puedo yo dar?
Si lo he recibido de tus manos, es lo que tengo. Y déjame decirte, tú que me estás escuchando ahí en este cassette, compa, perdón, todo lo que tienes no es tuyo. ¿De quién es? De Dios. De Dios. Dice Pablo, encueradito venimos y así nos vamos de este mundo. Y lo que tenemos es de Dios. Y somos mayordomos. Estamos en calidad, todo está en calidad de préstamo. Porque algún día tienes que dar cuentas, yo, ellos, ustedes y tú que me estás escuchando. Vamos a dar cuentas a Dios de todo. Aguas. Entonces Dios lo que quiere es que le adoramos, que le bendigamos, que le demos la gloria y la honra por lo que tengamos confianza en Él. Que tengamos confianza en Él. Mira que al principio de la Biblia, Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Dice que todo lo que pidas en oración y que lo creas, lo recibirás. Por eso es muy importante leer la Biblia. No es tanto que escuches. Ojalá hoy se mueva algo en tu corazón y tengas cierta incertidumbre para que busques en la palabra de Dios. Porque es importante corroborar todo esto a partir de la palabra de Dios, y entonces verás el poder de Dios. Jesús, cuando sanaba, les decía a la gente: ¿crees que puedo hacer esto? Sí, Señor, así sea. Así sea. Y los ciegos recibían la vista, los mudos hablaban, los paralíticos caminaban. Y son cosas del Evangelio. El libro de Lucas, déjame decirte que no era, porque a veces dices, esto es para gente que no tiene estudios, gente que no tiene capacidad. No, Lucas era médico, era doctor en ese tiempo. Y Lucas empieza, el Evangelio se lo dedica a Teófilo, el libro de los Hechos. Pero su Evangelio de Lucas, su Evangelio que dice su versión, cómo él vio, porque él vio las cosas. Y Lucas dice: estas cosas que te escribo, que son ciertísimas. O sea, ellos lo vivieron. Entonces son ciertísimas. Y nosotros al leerlo tenemos de creer que fueron tal y como están escritas. Esa es la fe. Y cuando escribe Lucas el mismo libro de los Hechos, que se debería llamar Hechos del Espíritu Santo, él les dice ahí que apareció Jesús con pruebas indubitables. O sea que no hay duda. Por eso es muy importante creer en la palabra de Dios. Nosotros venimos aquí porque le creemos a la palabra de Dios. Amén. Si tenemos algo que hacer ahorita, lo dejamos de hacer y venimos a escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo más importante. Somos una generación que queremos dejarles a nuestros hijos, fíjate bien, tú que me escuchas, no queremos dejarles posesiones, terrenos, casas y todo. Queremos dejarle sembrado en su corazón la palabra de Dios, el amor y la pasión por las cosas espirituales. Y entonces nuestros hijos no tendrán nunca problemas. Ellos no pelearán por la herencia. Ellos no estarán rebatiéndose ahí las monedas y los pesos y los centavos. Ellos tratarán de tener hambre y sed de Dios, porque sabrán que la bendición viene de arriba, viene de Dios. Y les dejaremos sembrado ese anhelo de buscar de Dios. Porque es personal esto. Es personal. Y entonces tus hijos van a ser muy bendecidos. Y es lo que la gente ahora se dedica a trabajar como burro, porque esa es la palabra adecuada. Tienen 2 o 3 trabajos y le buscan por acá y le buscan por allá y quieren amasar y no sé, se abstienen de muchas cosas. Y Jesús dice: bueno, ¿y
¿por qué trabajan y no gastan en lo que es comida? Porque hasta en eso son ávaros. Y lo importante aquí es saber que Jesús, dice la palabra que Él abre los cielos y hace sobreabundar todo. Tu despensa, tu ropa, el hecho de que no nos enfermemos es una bendición. Hay gente que con un enfermo, ese enfermo se ha llevado la fortuna de la familia. Entonces tenemos que confiar en Dios totalmente. Parte de dice la palabra que el que cree, todo le es posible. Al que cree, todo es posible. El llamamiento de Jesús es arrepentidos y creer en el Evangelio. Y déjame decirte que cuando inició Jesús, no estaba el Nuevo Testamento. Creer en el Evangelio. Entonces Jesús decía, créele a Isaías, créele a Jeremías, créele a Moisés, créele a Abraham, créele a esto. Y ahora nosotros le creemos al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios, que es el que nos llena, el que nos cubre, el que nos rodea, el que es escudo alrededor nuestro, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza, aquel que va delante de nosotros, el gigante poderoso que está junto a nosotros, aquel que lo imposible lo hace posible. Ese es nuestro Dios. Y es lo más importante. Dice la palabra que el que creyere, son palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando ya resucitó. El que creyere y fuere bautizado será salvo, salvará su alma del infierno. Para que tú que no entiendes estas cosas, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Salvo quiere decir que tendrá una vida eterna en Cristo Jesús. Después de la muerte irá a vida eterna con Cristo Jesús y no a vida de condenación con el enemigo en el infierno. Mas el que no creyere será condenado. ¿Condenado a qué? A vivir una eternidad sin Cristo. Y ese es el problema. No nos confiemos con la vida aquí 50, 60, 70, dice el hermano Augusto, 70, 80 años, dicen los salmos, y te confías con vivir esos años, siendo que Jesús está ofreciendo una vida eterna con Él, una vida gloriosa con Él, toda la eternidad. Pero ¿cómo es posible? Si es posible, Juan en la visión en el Apocalipsis, un ángel lo llevó hasta el tercer cielo y dice Juan que vio millones de ángeles adorando al Señor. Ahora, si no lo crees, pídele a Dios revelación. Lee esta Biblia. Te reto a que leas la Biblia. Y vas a ver que en unos meses, o quizás en un año, cambia tu vida. Y entonces tu confianza ya no va a estar en las riquezas, en tu negocio, en tu empleo, en tu patrón, en tu casa, en tus acciones, en ti mismo. Tu confianza va a estar en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que vino, murió y resucitó, venció la muerte y que nos ofrece una vida eterna con ellos. Al irse, dijo Jesús que es necesario que me vaya para que haga yo morada para ustedes. Él nos tiene preparada una morada, pero mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que llamar a salvación a aquellos que necesitan de salvación. Así es que si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo te invito a que lo hagas. Esto es de valientes. Mira que andar en el pecado cualquiera toma, cualquiera se droga, cualquiera fornica, adultera, y lo hacen al ton y son, y no tienen temor de Dios. Y Jesús le llama hombre a aquel que se abstiene de todas esas cosas. Le llama mujer, varona, aquella que se sujeta a sus mandamientos. Y entonces cambias tú y cambia tu entorno. Vamos a hacer una oración y vamos a adorar a Dios. Cierre sus ojos. Padre, hoy te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a que nuestra confianza verdaderamente esté cimentada en ti, Señor.
Dice el Salmo 23 que cuando andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros, tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Oh Señor, nuestra confianza eres tú eres nuestro gigante todopoderoso, Señor. Tú eres el que manda a esos ángeles que campen alrededor nuestro, Señor. Tú eres el que confunde a aquel que viene y nos quiere hacer algo, Señor. Y tú cambias, porque tú eres el dueño del mundo espiritual, Señor. Oh Señor, confiamos en ti grandemente. Dice tu palabra en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿en quién confiaré? Nuestra confianza es en ti, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo que vino a morir en la cruz. Gracias por el Espíritu Santo que lo tenemos, Señor. Ayúdanos a no prevaricar en contra tuya, Señor. Ayúdanos a conservarnos como aquellos cátaros, aquellas gentes puras en los principios del siglo, aquellas gentes que verdaderamente con temor y temblor cuidaban su salvación, Señor. Ayúdanos a combatir el mal con el bien, Señor. Si en nuestro vecindario hay maldad, tenemos que nosotros buscar de santidad y santificar el vecindario en nosotros, pidiéndole a Dios que traiga su Espíritu Santo y se mueva en nuestros vecinos, en nuestros familiares que no conocen de Dios. Que venga el Espíritu Santo y que transforme de gloria en gloria. Que venga el Espíritu Santo y que redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Que venga el Espíritu Santo y transforme los corazones, las mentes y los cuerpos de las gentes. Y que todos y que toda rodilla se doble delante de ti, Señor. Oh Señor, trae un avivamiento, Padre. Bendecimos esta colonia, Batallón de Agua Prieta, bendecimos la unidad habitacional artículo 4 constitucional, la unidad habitacional Fuertes de Loreto, Señor, y Ejército de Oriente, y todas las colonias aledañas a este lugar, Padre. Bendice este lugar, bendice a los dueños, a Nancy, a su madre, Señor. Perdona si en este lugar a veces hacen cosas, Padre. Perdona, algún día tendremos un lugar y lo dedicaremos a ti, Señor. Lo santificaremos para ti, Padre. Y entonces ese lugar estaremos como antorchas cuidándolo, que nadie profane ese lugar, Señor. Hoy este lugar es prestado, Señor. Y por este momento es santo en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a caminar en ti, Señor. Queremos ver milagros, prodigios, maravillas. Queremos ver cosas portentosas, Señor. Que nuestros ojos vean cosas grandes, Padre. Porque tú eres grande, Señor. Y queremos hacer cosas grandes. Oh, Señor, gracias porque eres bueno, Señor. A ti la gloria. Vamos a adorar a Dios. El más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar.